En esta clase utilizaremos la fecha del sistema que obtuvimos la clase pasada para modificar las manecillas del reloj de manera acorde. Antes de codificar, estudiemos el problema que debemos resolver. El reloj que estamos simulando es analógico, por lo que su cara visible es una circunferencia, es decir, tiene 360 grados. Como sabemos, en el reloj se marcan 12 horas. Si dividimos los 360 grados del reloj entre sus 12 horas, obtenemos que entre cada indicador de hora hay 30 grados. Aplicando la misma lógica, si dividimos los 360 grados entre los 60 minutos que hay en una vuelta del reloj, obtenemos que entre cada indicador de minutos hay 6 grados. Los segundos se distribuyen de manera equivalente a los minutos, por lo que también existen 6 grados entre cada uno. Conociendo estos datos, podemos deducir que, sabiendo la hora, minuto y segundo actuales, podemos calcular la rotación de cada una de las manecillas. Por ejemplo, si sabemos que son las 4 horas, 30 minutos, 45 segundos, podemos obtener que, multiplicando 4 por 30, obtenemos la rotación de la manecilla de la hora, es decir, 120 grados. Multiplicando 30 por 6, obtenemos la rotación de la manecilla del minuto, o sea, 180 grados. Y multiplicando 45 por 60, obtenemos la rotación de la manecilla del segundo, 270 grados. Ahora que comprendemos el problema a resolver, estudiemos cómo llevarlo a cabo en Unity. Sabemos que las manecillas son, en nuestra escena, un objeto que posee un transform. Sabemos también que el transform permite rotar el objeto, por lo que lo único que resta estudiar es cómo calcular la rotación correcta en cada fotograma y cómo enviar ese dato desde el script al transform de cada una de las manecillas. En Unity existen dos maneras de representar rotaciones en espacios tridimensionales: los ángulos Euler y los quaternions. Los ángulos Euler son el formato al que estamos más acostumbrados, es decir, tres valores x, y y z, en donde cada uno indica una rotación sobre cada uno de los ejes. Si bien esta es la notación más sencilla de comprender para los humanos, sufre de algunas desventajas a la hora de ser utilizada para programar. Primero, es ineficiente, ya que Unity no utiliza esta notación de manera interna, por lo que cada vez que utilizamos los ángulos Euler, el motor debe realizar una conversión a su formato interno. Segundo, los ángulos Euler son susceptibles a un error conocido como bloqueo de Cardan. Esto es una particularidad que tienen las representaciones informáticas de las rotaciones tridimensionales, que puede causar errores en la rotación de los ejes. El segundo método para representar rotaciones en Unity es el uso de quaternions, los cuales se representan con 4 valores, x, y, z y w. Los quaternions son más complejos y difíciles de leer para los humanos, pero son una representación más eficiente y no tienen el problema del bloqueo de Cardan. Cuando utilizamos el inspector para rotar un objeto mediante su transform, estamos modificando los valores x, y y z en ángulos Euler, pero internamente Unity siempre representa las rotaciones y orientaciones en quaternions. Sin embargo, cuando estemos calculando rotaciones desde un script, deberemos utilizar quaternions de manera obligatoria. Afortunadamente, Unity provee una clase llamada quaternion que facilita su utilización. Por ejemplo, existe un método de clase llamado quaternion.euler, el cual transforma una rotación expresada en ángulos Euler en una rotación expresada en quaternions. Vayamos ahora al editor para poner en práctica estos conceptos. Abramos el script que habíamos creado. En nuestro método actualizar reloj ya tenemos codificado cómo acceder a los datos que necesitamos, hora, minuto y segundo en este fotograma. En lugar de mostrarlo en consola, vamos ahora a guardar los datos en variables locales para luego realizar los cálculos necesarios.
Ahora bien, recordemos que para calcular la rotación de las manecillas necesitamos multiplicar estos datos por un ángulo que ya habíamos calculado. Para las horas el ángulo es de 30 grados y para los minutos y segundos el ángulo es de 6 grados. Si bien podríamos escribir estos valores directamente, utilizaremos propiedades de la clase reloj para ser más prolijos. Estas propiedades son privadas, es decir, solo accesibles dentro de esta clase y de tipo float, es decir, un número real. Podemos asignar los valores de estas variables en la misma línea en que las declaramos, o también podemos asignarlas en el método start. Ahora que tenemos los datos que necesitamos, podemos realizar los cálculos. Utilizaremos tres variables locales para almacenar el resultado de cada cálculo. Los ángulos de la manecilla de la hora saldrán de multiplicar la hora actual por los grados por hora, y la misma lógica se aplica al resto de los cálculos. Notar que al acceder a la propiedad ángulos por hora anteponemos dis. Si bien esto no es obligatorio, ayuda a ver que estamos accediendo a una propiedad del objeto, a diferencia de las otras variables que son locales al método actualizar reloj. En este punto ya tenemos la rotación que debemos aplicar a cada una de las manecillas. Solo resta rotar los objetos según estos cálculos. Ahora bien, ¿cómo le decimos a Unity que queremos acceder al transform de un objeto que está en la escena? Para esto debemos introducir un nuevo concepto, la serialización. Para comprender cómo se accede a los objetos desde scripts, recordemos primero que la teoría de la programación orientada a objetos, que dice que una clase contiene propiedades y comportamiento. Completaremos ahora la definición que hicimos en la sección 3, en donde mencionamos que tanto las propiedades como los métodos llevan en su declaración un modificador de acceso, el cual indica desde dónde es visible o accesible dicha propiedad o método. Los modificadores de acceso más comunes son private y public. Private indica que la propiedad o método solo es accesible dentro de la clase donde está declarado, y public indica que es visible también desde el exterior, es decir, otras clases o scripts. Si bien los modificadores de acceso son una herramienta del lenguaje C#, Unity expande su significado, ya que las propiedades que sean declaradas como públicas se listarán en el editor, específicamente en el inspector dentro del componente correspondiente al script. Volvamos por un momento al editor para visualizar este concepto. Si anteponemos el modificador de acceso public a alguna de las variables de la clase reloj, veremos que ésta se hace visible desde el editor, en la sección del componente correspondiente al script. Desde aquí también es posible modificar el valor inicial o el actual, en caso de que el juego se esté ejecutando. Si bien esto parece útil y en efecto es lo que necesitamos para resolver nuestro problema, tiene un efecto secundario no deseado. La propiedad que marquemos como public será accesible desde cualquier parte del proyecto, incluso desde otros scripts. Esto, además de ser propenso a errores difíciles de detectar, es un error conceptual, ya que va en contra del encapsulamiento definido por el paradigma de objetos, en donde se especifica que cada objeto debería aislar su representación interna del exterior y solo exponerse mediante métodos públicos. Dicho esto, quitemos entonces el modificador public de la propiedad. Si bien C# asigna un modificador automáticamente si nosotros no lo hacemos, suele ser una buena práctica escribir el modificador de acceso en todas las propiedades y métodos, para hacer más legible nuestro código. Agreguemos entonces el modificador private a todas las propiedades para que solo sean accesibles dentro de la clase reloj. En cuanto a los métodos, tanto start como update son métodos que utiliza Unity, por lo que no nos interesa llamarlos desde fuera del script. Por lo tanto, le agregaremos el modificador private. Para nuestro método actualizar reloj, también nos interesa llamarlo solo desde dentro del script, por lo que también le agregaremos el modificador private.
Ahora bien, nuestro código está más prolijo y además no rompe el encapsulamiento. Pero ¿cómo hacemos entonces para que una propiedad sea accesible desde el editor sin marcarla como pública? Las versiones recientes de Unity incluyen el concepto de serialización de propiedades, el cual nos permite justamente hacer visible una propiedad en el inspector, independientemente de su modificador de acceso. Para serializar una propiedad, se debe anteponer la palabra reservada serialize field entre corchetes antes de su declaración. Recordemos entonces que, si bien Unity nos permite hacer visibles a las propiedades si le aplicamos el modificador public, esto se debe evitar ya que es una mala práctica de programación porque rompe el encapsulamiento de los objetos. Volvamos ahora a nuestro proyecto. Sabemos ahora cómo serializar una propiedad, para que se pueda acceder y modificar desde el inspector. Apliquemos entonces este concepto para acceder al transform de cada una de las manecillas del reloj. En primer lugar, declararemos 3 propiedades, una por cada manecilla. ¿De qué tipo deberían ser estas propiedades? Efectivamente, Unity nos provee una clase transform, la cual es la representación del componente que ya conocemos. Ahora bien, ¿qué valores debemos asignarles para especificar concretamente que son el transform de una manecilla en particular? Aprovechando la serialización, podemos asignar fácilmente el valor desde el inspector. Si vamos al editor y hacemos clic sobre el reloj, veremos que las propiedades no poseen un valor asignado, por eso se muestra none y entre paréntesis transform. Para asignarle el transform de una de las manecillas, simplemente arrastramos el GameObject correspondiente desde la ventana de jerarquía hacia el espacio de la propiedad. Hagamos esto para las 3 manecillas. De esta manera, el valor inicial que toman estas propiedades será una referencia al transform correspondiente. Solo resta modificar el transform desde nuestro script. Dentro de nuestro método actualizar reloj, podemos acceder a la rotación de un transform mediante la propiedad local rotation. Esta propiedad es de tipo quaternion. Los cálculos que habíamos hecho previamente están en ángulos Euler, por lo que utilizaremos el método quaternion.euler para realizar la conversión. En este caso, las manecillas rotan solo sobre el eje Y, pero esto puede cambiar dependiendo de cómo hayas orientado el reloj. Solo resta entonces modificar la rotación de los 3 transform con el resultado de los cálculos transformados en quaternions. Ejecutemos el juego para ver los resultados. Como podemos ver, las manecillas rotan correctamente, pero tenemos un efecto no deseado. Al utilizar la propiedad local rotation, lo que estamos haciendo es que los objetos giren sobre su propio eje. En este caso, lo que necesitamos es que giren anclados al centro del reloj, de manera similar a lo que sucedía con los indicadores de hora. Para lograr esto, debemos hacer una pequeña modificación. Primero crearemos 3 objetos vacíos ubicados en el centro del reloj. Y luego anidaremos cada una de las manecillas a ellos. En cuanto al componente del script reloj, utilizaremos los transform de estos nuevos objetos en lugar de utilizar los transform de las manecillas. De esta manera obtenemos el efecto deseado. Las manecillas giran manteniendo siempre el centro del reloj como eje. Una última aclaración que debemos hacer es que, por ser el primer script que codificamos, para resolver el problema de la rotación de las manecillas, utilizamos más variables locales de las que en realidad necesitamos. Si bien esto no es un error, cuando codifiquemos scripts más complejos, el hecho de utilizar variables para almacenar valores que solo se utilizan para un cálculo puede ser ineficiente y ralentizar nuestro juego.
A modo ilustrativo, modificaré el script para que realice la misma tarea pero sin utilizar variables locales innecesarias. Si lo deseas, puedes pausar el video ahora e intentar hacerlo por tu cuenta. Pero de nuevo, por el momento no te preocupes demasiado por la optimización. Es más importante que comprendas primero la lógica de lo que estamos codificando y que luego puedas optimizar tu código. Aquí concluimos esta clase. Ha sido la más extensa y compleja hasta el momento, pero hemos dado un gran paso en nuestro proyecto. Ahora solo restan algunos retoques y habremos terminado. Te espero en la siguiente clase en donde agregaremos sonidos a nuestro juego.